La estamos grabando. Y coméntenme si este pizarrón lo ven bien. Sí, el que estoy borrando. Dejé escrito justamente para que analicen si veían bien las cosas. Y este otro tiene el problema de que como son de plástico, entonces las luces reflejan, pero algunos lo ven bien y otros no. Bueno, entonces lo que estuvieron viendo con Natalia es lo que se llama geometría analítica. ¿Y qué es la geometría analítica? Bueno, es el estudio de expresiones que nos darán las fórmulas para describir una recta, una parábola y una circunferencia, que son las tres curvas que vamos a estudiar. Para hacer eso, lo que nosotros tenemos que iniciar es ver cómo ubicamos los puntos en el plano. Es decir, los puntos ubicados en el plano se define lo que se llama un sistema de referencia. Es decir, ustedes vieron que cuando uno habla con otro, lo primero que le pregunta muchas veces es, bueno, ¿vos dónde vivís? Bueno, vivo en La Plata, por ejemplo. ¿Y en qué calle vivís? Bueno, vivo en la calle 55 y 4 y 5, por ejemplo, dice un alumno. Otro dice, bueno, yo vivo en Diagonal 73, número 387. ¿Qué es eso? Bueno, las casas están ubicadas en una determinada dirección. Lo mismo ocurre con los puntos que están en el plano. Los puntos que están en el plano les damos una dirección. Se dan cuenta que si las calles se hubieran numerado, en La Plata las calles son numeradas, para aquellos que no conocen La Plata, les comento, las calles están numeradas de determinada manera. Se podrían haber numerado de otra manera. Viene algún reformista, digamos, y agarra y todo lo que estaba numerado de una manera, lo numera de otra manera. Las casas van a quedar donde están, pero lo que va a cambiar es el sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, vieron que en Buenos Aires, aunque ustedes no hayan ido a Buenos Aires, escuchan que cada 2 por 3 las calles cambian de nombre. Las casas siguen estando donde están, pero los nombres de las calles cambian. Entonces, ¿qué es lo que cambia? No cambia la ubicación del domicilio en particular, sino que lo que cambia es el nombre que le ponemos. Bueno, el nombre que le ponemos es un sistema de referencia. El sistema de referencia con que nosotros vamos a trabajar son los ejes coordenados. ¿Y qué tipo de ejes coordenados vamos a trabajar? Bueno, dos rectas que se cortan en un punto. Ese punto donde se cortan se llama origen del sistema. Las rectas con que vamos a trabajar van a ser perpendiculares y algo por el estilo. A la recta horizontal se la acostumbra llamar eje X. Y a la recta perpendicular a la anterior se lo llama eje Y. Esto es tradición, ¿no? Este punto donde se cortan las rectas es el origen del sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas, entonces, son rectas que se cortan según un ángulo recto, por eso se llama sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Por qué cartesianas? Bueno, porque
el que se le ocurrió hacerlo así fue Descartes, una persona que firmaba con un seudónimo escrito en latín, que es Cartesius. Entonces, sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Por qué ortogonales? Porque el ángulo recto o dos rectas se dicen ortogonales si el ángulo que forman entre ellas es de 90 grados. Ahora, eso no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a graduar la recta, es decir, le vamos a poner, piensen que las casas en una ciudad grande, cada casa tiene un número de chapa, digamos, un numerito. Entonces, lo que vamos a hacer sobre estos ejes, poner números. El lugar donde se cortan se le asigna un valor 0 para la primera recta y 0 para la segunda recta. Es decir, que este punto o origen de coordenadas decimos que tiene coordenadas 0, 0. O igual al 0, 0. Después, por ejemplo, acá marcamos una distancia 1, acá marcamos otra distancia 2, entre acá y acá hay un 1, acá un 1 de distancia, acá un 3. Para el otro lado, convenimos en poner los negativos. Todo esto es convención. Ahora, entre 0 y 1 hay un montón de números. Acuérdense de las fracciones, ¿no? Bueno, y sobre el eje X, sobre el eje Y hacemos lo mismo. ¿Con qué convención? Que para arriba del eje X están los números positivos. Esto sigue indefinidamente. Hacia abajo están los negativos. Entonces, con este sistema, yo lo que puedo hacer es marcar distintos puntos. ¿Qué quiere decir marcar distintos puntos? A dado un punto del plano, yo le voy a hacer corresponder lo que se llama sus coordenadas. Por ejemplo, me dicen, bueno, dibuja en un sistema de coordenadas cartesianas, que a veces decimos dibujar en el plano coordenado. ¿Y qué es el plano coordenado? El plano coordenado es el plano donde pusiste un sistema de referencia. ¿Y qué es un sistema de referencia? Un sistema de coordenadas cartesianas. Para nosotros, ese es lo que vamos a tomar como sistema de referencias. Digo esto porque hay otro sistema de referencia. Cuando nosotros, dentro de nuestra materia, hablemos de plano coordenado o sistema de coordenadas, va a ser una situación como aquella. Entonces, dibujar en el plano coordenado los siguientes puntos. A igual a menos 1, 3. B el punto 2, 5. C el punto 1,5, 0. D, por ejemplo, el punto 0, 2. Puse esto, ¿por qué? Porque se me ocurrieron, nada más. No tienen por qué. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que dibujar un sistema coordenado. Bien. Entonces, una vez que dibujamos las rectas, a la primer componente, esta adición, ya les digo, esto es el eje X, esto es el eje Y. Gradúo el sistema. Graduar el sistema es tomar una unidad de medida. Entonces, supongamos que esto es 1. Si esto es 1, esto es 2. Esto será 3. Esto será 4. Después, hacia el otro lado, tenemos menos 1, menos 2,
menos 3, así siguiendo. Para arriba tendremos 1, 2, 3, 4. Vamos a subir un poco porque hay un punto de segunda componente 5. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Bueno, entonces A es menos 1, 3. ¿Qué quiere decir que sea menos 1, 3? A la primer componente se me dicen que un punto genérico P es AB, donde A es un número real y B es otro número real. Significa que esta juega de X y esta juega de Y. ¿Qué quiero decir cuando juega? Cuando digo eso, quiero decir que la A es la que tengo que mandar a dibujar sobre el eje X y la B es la que voy a dibujar sobre el eje Y. Entonces, por ejemplo, si el punto fuera 1, 0, 0, ya sabemos que está acá. 1, 1 estaría acá. 3 medios, 1 estaría por acá. Entonces, la X es la primera componente, la Y es la segunda componente. Por lo cual, si nuestro punto es menos 1, 3, es para la primer componente la marco sobre el eje X. Y hay un montón de puntos que tiene primer componente menos 1, pero yo quiero el que además tenga segunda componente 3. Por lo tanto, el punto A está en este lugar. La proyección de A, es decir, si yo reflejo A sobre el eje X, tengo que caer en menos 1. Si reflejo A sobre el eje Y, tengo que caer en 3. O sea que el punto A está en este lugar. ¿Qué pasa con el punto B? B dice que la X vale 2 y la Y vale 3. A lo que es X o primer componente se llama abscisa. La segunda componente se llama ordenada. Esta es la ordenada. Entonces, el punto B tiene abscisa 2, ordenada 5. Entonces, nuestro B para X vale 2 y B vale 5. Acá estará el punto B. Fíjense que si ustedes hacen la proyección de B, es decir, lo aplastan sobre el eje X, tiene que caer en 2. Si lo aplastan sobre el eje Y, tiene que caer en 5. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, nada más. El punto C es un medio 0. Entonces, un medio es la mitad de 1, ¿no? Entonces, entre 0 y 1 va a estar un medio, justo en la mitad. Acá vamos a tener el valor un medio. Y después, como la segunda componente 0, quiere decir que no me levanto del eje X, o sea que acá está el punto C. El punto C está sobre el eje X. ¿Por qué? Porque su ordenada es 0. ¿Claro? ¿Dónde está el punto D? El punto D tiene abscisa 0. ¿Qué quiere decir que abscisa 0? Hay un montón de puntos de abscisa 0. Todos los que están sobre el eje Y no se han movido ni para la derecha ni para la izquierda, por lo tanto, su abscisa es 0. ¿Cuánto vale la ordenada? 2, por lo cual el punto D está sobre el eje Y en este lugar. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Joya. Bueno, entonces ahora supongamos que yo les digo, ¿dónde vamos a ubicar un punto H cuyas coordenadas son menos 2, menos 1?
¿En qué lugar va a estar? ¿Cómo hacemos? La X o abscisa es bien, y menos 1 la ordenada. O sea que tengo que bajar de menos 2 de este lugar, tengo que bajar acá y acá tendré el punto H. Es decir, es menos 2, menos 1. Fíjense que si proyectan H sobre el eje X, caen acá. Si proyectan H sobre el eje Y, caen acá. O sea que H es menos 2, menos 1. Bueno, supongamos un punto T cuyas coordenadas fueran menos 3 medios, coma 2. ¿Bien? Ese es el punto T. Menos 3 medios, coma 2. Bueno, menos 3 medios, ustedes saben que es menos 1,5. ¿Está bien? Y 2 es un número positivo. O sea que va a estar, menos 3 medios va a estar de este lado. Y como 2 es positivo, va a estar para arriba. Entonces, menos 1,5 está en este lugar. Yo estoy marcando puntos que sea fácil para ustedes. Acá tenemos menos, y para dibujar, menos 3 medios, 2. O sea que de acá tienen el punto T. Si lo aplastan a T sobre el eje X, caen en menos 3 medios. Si lo aplastan sobre el eje Y, caen en 2. Entonces ese es el punto T. Bueno, vamos a dibujar, por ejemplo, un punto W que sea 2, 4, por ejemplo. Entonces, que sea 2, 4 quiere decir que la X vale 2 y su Y vale 4. O sea que está acá. Acá tienen W. Fíjense que B y W son puntos distintos, lo único que tienen de igual es la primer componente, ¿no? Tienen la primer componente igual. Bueno, vamos a dibujar un punto J, por ejemplo, algo que entre el pizarrón, 3 menos 2. 3 menos 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá tengo 3, acá tenemos menos 2, entonces la proyección de J tiene que ser que si lo aplasto para arriba voy a 3 y para el costado voy a menos 2. ¿Está bien? Ahora, estos puntos nos quedaron ubicados en el plano. El plano tiene lo que se llama 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ahora volvieron nuevamente los relojes de agujas, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra cuadrante un poco tiene que ver con eso. Entonces, el primer cuadrante son todos los puntos, está formado por todos los puntos que van del eje X positivo al eje Y positivo. El segundo cuadrante son todos los puntos que van del eje Y positivo al eje X negativo. El tercer cuadrante son todos los puntos que tienen la X negativa y la Y negativa. El cuarto cuadrante, los que tienen la Y negativa y la X positiva. Es decir, el plano se puede dividir, si yo le pongo un sistema de coordenadas cartesianas, se puede dividir en 4 regiones. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Por lo cual, dicho eso, el punto B, el H, está en el primer cuadrante. El punto A y T, segundo cuadrante. Creo que dije H y es W, ¿no? B y W, primer cuadrante. A y T, segundo cuadrante. H, tercer cuadrante. J, cuarto cuadrante. Con respecto a los puntos
C y D están sobre los ejes, en general no se dice en qué cuadrante están. Están en la frontera, digamos. El punto C está en la frontera de primer cuadrante y cuarto cuadrante. D, que al estar ubicado acá, está en la frontera de primer cuadrante y segundo cuadrante. Entonces, los puntos que están sobre los ejes, decimos, bueno, está sobre tal eje. El C está sobre el eje X. El D está sobre el eje Y positivo, si queremos dar mayor información. El C, está sobre el eje X positivo. Los otros, bueno, estarán en el cuadrante que correspondan según sus coordenadas. ¿Entendido hasta acá? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Voy despacito, ¿no? Voy despacito para que todos entendamos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar? Para que yo pueda después escribir tanto regiones en el plano como curvas, necesito el concepto de distancia. Es decir, ¿a cuántas cuadras estás vos de mi casa? Bueno, para eso tengo que saber manejarme con la distancia entre dos puntos. Entonces, eso vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, todos se acuerdan, seguro, de lo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces, si nosotros pensamos en puntos en el plano, si pensamos en puntos en el plano, pensamos en sus coordenadas. ¿Bien? Y recordemos lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, acá, si esto vale A, esto vale B y esto vale C, el triángulo lo llamamos ABC. Lo que dice el teorema, esta es una C mayúscula, lo que dice el teorema de Pitágoras es que A al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Si el triángulo es rectángulo en A, entonces tenemos dos catetos que son C y B, y la hipotenusa al cuadrado es la suma de la medida de la hipotenusa al cuadrado es la suma de la medida de los catetos al cuadrado. Entonces es aplicando esto a puntos del plano, esto lo saben desde muy chicos. Entonces, cualquiera sea la posición de puntos en el plano, supongamos que tenemos un punto P sub 1 y un punto P sub 2, los proyectamos y acá me va a quedar un X1, proyecto P sub 2, acá me va a quedar un X2, proyecto P sub 1, acá me va a quedar una Y1, y proyecto P sub 2 y acá me va a quedar una Y2. Es tradición, que lo que estoy pensando es que a P sub 1 lo estoy llamando como X1 y 1. ¿Por qué le pongo X1? Porque acá dice P sub 1. Y P sub 2 lo anoto como aquel punto de coordenadas X2 y 2. Son dos puntos cualquiera. A mí lo que me interesa es saber cuánto vale esta distancia. A veces se ve el color y a veces no. Bien. Entonces, para calcular esa distancia, fabrico a propósito un triángulo rectángulo. Fabrico a propósito un triángulo rectángulo. Es decir, acá pienso en un punto Q auxiliar para lo que nosotros queremos, y este punto Q, fíjense dónde está. Está que si lo proyecto, caigo en Y1. Y si lo proyecto sobre el eje X, caigo en X2. Es decir, que Q
no es otra cosa por construcción que x2 y 1. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud? Es decir, ¿cuánto vale en longitud el segmento P sub 2Q? La longitud de ese segmento, es decir, esto verdecito, es lo mismo que I2 menos I1. ¿Cuánto vale el segmento que va de Q a P1? Bueno, fíjense que es lo mismo que lo que tengo acá abajo. Y lo que tengo acá abajo es X2 menos X1. O sea que la longitud Q P sub 1 es lo mismo que X2 menos X1. Ahora, si estos datos los vuelco a este triángulo, según Pitágoras, esto es un cateto, esto es otro cateto y esta es la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es la distancia que yo quiero entre P1 y P2. Entonces, eso, teorema de Pitágoras mediante, me va a permitir escribir lo siguiente. La longitud del segmento P sub 1, P sub 2 al cuadrado es lo mismo que la longitud del segmento P sub 2Q al cuadrado más la longitud del segmento QP sub 1 al cuadrado. Ahora, acá tenemos cuáles son esas longitudes escritas usando las coordenadas de los puntos P1, P2 y Q. Es decir, que tenemos que esto no es otra cosa que la distancia que no conozco y la voy a dejar escrita así y la voy a llamar distancia entre P sub 1 y P sub 2 al cuadrado. ¿Y qué es esto que está acá? Esto es P sub 2Q. P sub 2Q es I2 menos I1 al cuadrado. ¿Qué es QP sub 1? QP sub 1 es X2 menos X1. ¿Está bien? Entonces, ya encontramos que para dos puntos cualquiera, porque esto pasa, ustedes lo pueden verificar después si tienen ganas, que en cualquier lugar que esté en P sub 1 y P sub 2, en cualquier cuadrante, siempre va a pasar lo mismo. Van a poder fabricarse un triángulo rectángulo, auxiliar con la proyección del P sub 2 sobre el eje X y P sub 1 sobre el eje Y, ambos los proyectan y acá van a tener un triángulo rectángulo y usan Pitágoras y van a poder escribir esto. Lo que les interesa es cuánto medimos desde P sub 1 a P sub 2. A eso es lo que llamamos distancia entre el punto P sub 1 y P sub 2. Ahora, acá me quedó que la distancia está al cuadrado. Y estas diferencias que aparecen acá son diferencias de números reales elevados al cuadrado, ¿no? Ahora, esto va a ser un número real. Y esto va a ser otro número real. No sé qué me dice este chico. Profe, disculpe la interrupción. Sí. Un compañero, y me adhiero al comentario del compañero, no podemos ver bien los números de la pizarra blanca, si lo podría escribir quizás en la negra para poder ver las Sí. notaciones. Sí, ahora voy. Muchas gracias. Entonces vamos a transcribir aquello. Sí, la blanca es lo que yo les decía, que a veces refleja y tiene ese problema. A ver,
Si vos fabricás voy a reproducir aquello. Ya salgo de adelante del dibujo, ¿eh? Punto Q tiene abscisa X2 y ordenada Y1. Por lo tanto, de acuerdo al teorema de Pitágoras, yo estoy buscando esta hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado. ¿Y qué es la hipotenusa? Bueno, P1, P sub 2 al cuadrado es segmento este o cateto este. ¿Qué cateto es este? P1, Q al cuadrado más este otro cateto, Q, P2 al cuadrado. Ahora, la distancia que hay de acá hasta acá, este segmento coincide con la distancia que hay acá abajo. Es decir, esto es P sub 1 Q, ¿no? Al cuadrado es X1, X2 menos X1 al cuadrado. ¿Y qué es P sub 2 Q o Q P sub 2 al cuadrado? Bueno, Q P sub 2, fíjense que este cateto, este pedacito, ¿no? Este pedacito mide lo mismo que este pedacito. Es decir, I2 más I2 menos I1 al cuadrado. ¿Alguno que está viendo? Acá también. La única diferencia es que quedaron al revés las expresiones. Disculpen, pero no sé por qué suena. Entonces, ahora, aquellos que miran, que era justo lo que iba a explicar, fíjense que esto es un número real y esto es otro número real, ¿no? Es decir, estos números reales que se están sumando son números reales, porque diferencia de abscisas. Diferencia de abscisas son diferencia de números reales. Diferencia de ordenadas son diferencia de números reales. La suma dentro de los reales es cerrada. O sea, que un real menos otro real me da un real. Esto es un real que lo estoy elevando al cuadrado. ¿Va a ser real? Sí, porque la multiplicación de números reales es real. Lo mismo pasa con esto. Y entonces esto conmuta, da lo mismo que ponga este número real más este número real o este número real más este número real. Por las dudas, alguien diga, bueno, pero ya le quedó distinto. No, es lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué es la longitud del segmento P1, P2? Es lo que estoy buscando. Es la distancia, así se llama, distancia de P sub 1 a P sub 2. Al cuadrado es esta suma de cuadrados. Pero yo quiero la distancia. Si quiero la distancia, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada a ambos miembros. Voy a sacar la raíz cuadrada a ambos miembros. Si saco la raíz cuadrada a ambos miembros, y cuidado con lo que ustedes ya saben, que la raíz no se distribuye en la suma ni en la resta, ¿eh? Entonces, quiero quedarme con la distancia. Para quedarme con la distancia, me molesta este cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz. Entonces, ¿qué tenemos? Que la distancia de P sub 1 a P sub 2 no es otra cosa que la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más
y 2 menos y 1 al cuadrado. Voy a considerar, ustedes saben que cuando calculan, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, ejemplo clásico, podría ser 2 o podría ser menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4, menos 2 por menos 2 me da 4. Pero si yo estoy hablando de la distancia entre dos puntos, la distancia entre dos puntos siempre se considera positiva. Entonces es la raíz positiva de esta expresión. Cuidado, no repartan la radicación en la suma. No es distributiva la raíz en la suma. O sea que esta es la expresión de distancia entre dos puntos. Esa es la expresión. Así obtienen, ¿no?, una formulita que sirve para distancia entre dos puntos. Pueden observar esto, que si ustedes hacen x2 menos x1 al cuadrado, va a ser exactamente lo mismo que si hacen x1 menos x2 al cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque alguno va a decir, bueno, pero si usted hubiera cambiado, nombrado distintos los puntos, le hubiera dado, quién sabe, otra fórmula. Pero piensen que x2 menos x1 respecto de x1 menos x2, lo que está adentro del paréntesis, este número, es el opuesto de este. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que si hacemos, por ejemplo, el número menos 5, lo elevo al cuadrado, me da 25. Y si hago el número 5 elevado al cuadrado, también me da 25. O sea, que como x2 menos x1 es el opuesto de x1 menos x2, cuando ambos los eleve al cuadrado, van a tener el mismo resultado. Aclaro eso porque eso es la justificación que si el punto P1, en lugar de estar acá, está a la derecha o arriba del P2, las distintas posibilidades que sería ubicar dos puntos en el plano, entonces, quién sabe, el triángulo les queda formado de otra forma, pero siempre la hipotenusa va a ser esta, y entonces la distancia entre P1 y P2 va a ser la hipotenusa, que esté ubicada en distinta posición, como las diferencias de abscisas y las diferencias de ordenadas están elevadas al cuadrado, no modifica la forma, no modifica la cantidad, a eso me refiero. Bien, entonces acá tenemos cuál es la distancia entre dos puntos. Así, ¿de dónde? Del teorema de Pitágoras. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia entre esos puntos que habíamos trabajado, supongamos que tenemos, obviamente que alguno dice, bueno, yo agarro la recta y agarro una regla y miro la distancia. No, esa no es la idea. Porque nosotros acá hemos dado puntos que sean de fácil representación, casi todos son de coordenadas enteras. Simplemente pusimos coordenadas enteras para que las cuentas sean fáciles y sea fácil la representación. Pero si yo tengo puntos alejados, no voy a poder tomar la distancia con una regla, ¿no? Bueno, dicho eso, si yo pido, bueno, vamos a calcular la distancia entre A y B. A, el punto que tenemos dado ahí, es el punto menos 1, 3, y B es el punto 2, 5. Entonces, como la distancia entre A y B es lo mismo que la distancia entre B y A, por lo que expliqué, que daba lo mismo cambiar acá adentro el orden, entonces cualquiera de los dos se podría llamar P1 y cualquiera de los dos se puede llamar P2. ¿Para qué les digo eso? Porque ustedes están acostumbrados a aplicar fórmulas. ¿Se ve?
¿Se ve acá? Sí, profe, más o menos. Pero bueno, la sigo con la voz, así que voy anotando. Bueno, porque el problema es que el otro pizarrón ya lo tengo todo saturado. No puedo, no tengo posibilidad de escribir. Bueno, entonces, si eso hago, la expresión que juega de x1 para aplicar la fórmula es -1. La que juega de y1 es 3. Si P sub 2 es el punto B, la que juega de x2 es 2 y la que juega de y2 es 5. ¿Está bien? Porque yo quiero calcular la distancia entre A y B. Entonces tengo que tener, para aplicar la fórmula, tengo que ver a qué voy a llamar x2, a qué voy a llamar x1, a qué voy a llamar y1, a qué voy a llamar y2. ¿Está bien? Entonces, si A son estos puntos, vamos a decir que, bueno, a uno lo llamo P1. ¿Por qué lo llamo P1? Porque yo la fórmula la escribí para P1 y P2, para que entiendan nada más que eso. Después se la aprenden de memoria y ya no van a tener que hacer eso. Entonces, la distancia entre A y B, nosotros decimos que es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado. O sea que va a ser 2 menos -1, cuidado con esto, al cuadrado, más y2, que vale 5, menos 3 al cuadrado. ¿Por qué dije cuidado con esto? Porque es, si x1 vale -1, cuando ustedes restan, es x2 menos -1. O sea que menos 1 es más 1. ¿Está bien? Entonces, ¿acá qué quedó? Quedó 2 más 1, 3 al cuadrado. Y acá quedó 5 menos 3, 2 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto vale 3 al cuadrado? 9. ¿Y cuánto vale 2 al cuadrado? 4. Entonces, ¿qué resultado tengo? Bueno, que esta distancia vale la raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 13, es un número irracional. ¿Se acuerdan que en el ingreso aprendimos que todos los números primos, su raíz cuadrada es irracional? Entonces, ese es el valor exacto. Valor exacto, raíz cuadrada de 13. Si ustedes quieren esa distancia, aplicarla a algo, pueden ser que aproximen. Pero si nosotros preguntamos y ustedes quieren saber cuál es la distancia entre estos dos puntos A y B, aplican la fórmula de distancia. La fórmula de distancia aplicada me queda que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 13. Y raíz de 13, ese es el valor exacto. ¿Está bien? No se aproxima, salvo que ustedes tengan que ir a una tienda y comprar algo con que mida raíz de 13. Si no, tienen que poner raíz de 13. Ese es el resultado. Por más que ustedes escriban un montón de decimales, nunca van a poder escribir raíz de 13. Porque raíz de 13 es un irracional, es un número que tiene infinitos cifras decimales no periódicas. También acuérdense que los irracionales no se pueden escribir como fracción. Por eso se llaman irracionales. Lo contrario a racional. Entonces, ese es el resultado.
Bien. Muy bien. Entonces, ahora supongamos que queremos calcular otra distancia. No es, alguien me dice que haga letra más grande, no es un problema de letra más grande, es una cuestión de reflejo, ¿eh? Entonces, si tenemos que calcular, vamos a ver, si tuviéramos que calcular la distancia entre el punto D y el punto C, por ejemplo, que son los que me quedaron escritos, entonces, ¿qué pasa? Puedo pensar que C es el punto P sub 2, es decir, sus coordenadas las pienso como x2 y 2. Pero ¿quién es C? C es un medio cero. Es decir, que x2 es un medio y 2 es 0. El punto D es el punto 0, a este lo voy a llamar P sub 1. Es decir, que es el punto x1 y 1. ¿Y quién es D? 0, 2. Por lo tanto, el que se llama x1 vale 0, el que se llama y1 vale 2. Se puede escribir allá. Entonces, la distancia entre C y D es la diferencia de abscisas al cuadrado. ¿De qué abscisas? De las que tienen D y C, más la diferencia de ordenadas al cuadrado, y a eso le saco la raíz cuadrada. Ah, qué bueno, voy a escribir con el marcador en este pizarrón. La distancia entre B y C, perdón, entre D y C, es la raíz cuadrada de... ¿Cuánto vale x2? Un medio ¿y cuánto vale x1? 0. O sea que va a ser un medio menos 0. Más la diferencia de ordenadas al cuadrado. ¿Quiénes son las ordenadas? La de C, que es la que juega de 2, vale 0. 0 menos y 1, entonces va a ser 0 menos, ¿y quién juega como y1? 2 al cuadrado. Entonces ahora hagamos la cuenta. ¿Raíz cuadrada de qué? Bueno, un medio menos 0 es un medio. Pero ese un medio está elevado al cuadrado. Por lo tanto, un medio al cuadrado es un cuarto. Más 0 menos 2, menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Y ahora tenemos que sumar estas fracciones, ¿no? Con un denominador 4, sigo la cuenta acá arriba, con un denominador 4, y va a quedar 1 más 4 por 4, 16, nos queda 17 cuartos. Raíz cuadrada de 17 cuartos. Por lo cual, la raíz sí se distribuye en la división, no en la suma ni en la resta. Entonces, puedo calcular la raíz del numerador y raíz del denominador. Bueno, ¿cuánto va a valer eso? Y va a quedar indicada la raíz del 17, porque es un irracional, y raíz de 4 es 2. Es decir, que la distancia entre B y C es raíz de 17 dividido 2. Queda así, repito. ¿Por qué queda así? Porque la raíz de 17 es un irracional. Raíz de 17 sobre 2. Bueno, a ver,
¿Algún comentario sobre las raíces? ¿Las raíces se quedan como raíces o se puede sacar la raíz del número como tal? 17 no tiene raíz exacta, es un irracional. Entonces queda así, Listo, gracias. queda así. Salvo que lo necesites para hacer otra situación. ¿Está bien? Si vos estás calculando esa distancia y lo que tenés que hacer es ir a comprar, por ejemplo, esa distancia podría estar representando digamos, la diagonal, o podría estar la diagonal de un rectángulo de un terreno, y vos tenés que ir a comprar alambre para esa diagonal del terreno. Entonces lo que vas a hacer es aproximar esa raíz con la máquina, con la calculadora, vas a calcular la raíz de 17, te va a dar más que 4 y menos que 5, va a ser alrededor de 4,3 o 4,2, ¿está bien? Y entonces eso lo vas a aproximar, porque no vas a ir a la ferretería y decir, quiero alambre, raíz de 17. No vas a hacer eso. Entonces lo que vas a hacer es aproximar la raíz, que la raíz de 17, pensá que como 17 es más grande que 16, va a ser más grande que 4, pero es bastante más chico que 25, cuya raíz es 5, o sea que va a ser 4 y un poquito. Ese 4 y un poquito que lo buscas en la calculadora, lo vas a dividir por 2 y esa es la medida que vos vas a ir a comprar. Comprá un poquito de más para que no te falte. Bien, entonces sí, algún chico dice que se está queriendo ir. Bien, que se tiene que ir. Hasta luego. Entonces, esos son ejercicios que tienen que hacer de calcular distancias. Ahora, vamos a mirar en 5 minutos más cómo hacemos para dibujar regiones del plano. Regiones del plano. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pensar en lo siguiente, y voy a ir a el pizarrón, ya que este tiene más problemas. Es dónde están ubicados todos los puntos, por ejemplo, que tienen igual abscisa. Es decir, igual la X, es decir, igual la primera componente del par. Entonces, si nosotros hacemos eso, nos damos cuenta, por ejemplo, yo digo, bueno, dibujemos los puntos, estos son otros, ¿no? 2, 0, P, 2, menos 5, W, 2, 4, J, 2, 1 medio, y así sigue. ¿Qué tienen de común todos esos puntos? Esto es el eje X, esto es el eje Y. Entonces, sobre el eje X, graduamos 1, 2, esto va a seguir, menos 1, menos 2, acá tendremos 1, 2, 3, 4, acá para abajo tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está el H en 2, 0? ¿Dónde está el T en 2 menos 5? ¿Dónde está W, 2, 4? ¿Dónde está J en 2, 1 medio? ¿Está bien? La proyección acá más o menos 1. Todo
todos estos puntos que tienen la particularidad que la primera componente es igual, si ustedes miran, los podrían unir a todos ellos por una recta. Bueno, a mí me queda una recta un poco estrambótica, porque parece más una curva que una recta, pero porque no estoy usando una regla. Pero si ustedes lo hacen en su cuaderno, en su hoja, acá acuérdense que tienen el 0, ¿no? Bien, entonces todos estos puntos tienen la particularidad que están sobre esta, al tener la misma abscisa, a la misma X, están sobre una recta que es paralela al eje Y. Entonces, fíjense que uno a partir de ahí tiene dividido el plano en dos partes grandes. Lo que están a la derecha de esos puntos y los que están a la izquierda. Lástima que ustedes el blanco no lo ven, porque en el blanco sí puedo marcar los colores. Los colores en el pizarrón negro no se ven en la máquina. Entonces, les queda dividido en regiones el plano. Al trazar algunos puntos, como estos, yo he dividido el plano en una región de los que están a la derecha de los puntos y otros que están a la izquierda de los puntos. Para indicar toda esta región, yo podría escribir, y acá sí voy a escribir acá, que esa región 1 son puntos cuya abscisa es más grande que 2. Cualquier punto que esté a la derecha de esta recta son puntos cuya abscisa, es decir, la X, es más grande que 2. Entonces tengo una región 1, la voy a llamar así, que son los pares X y X es un número real, y es otro número real, y para estar en esta región rayada acá, la X tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque se me ocurrió nada más, ¿eh? Bueno. Después hay otra región 2, que son las que están del otro lado. Son los puntos X y también donde X es real e Y lo mismo, pero la X es menor o igual que 2. Es decir, al tener una situación de referencias como es la X, yo he dividido el plano también en dos regiones. Un semiplano, que son todos los que están para allá, y otro semiplano, todos los que están para acá. Fíjense que de Y no dije nada. Y puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo escribo los que están de la recta a la derecha? Bueno, digo que la X tiene que ser más grande o igual que 2. ¿Cómo escribo los que están de la recta hacia la izquierda? Digo, bueno, que la X e Y son reales y la X es menor o igual que 2. Eso me da esa región. Ahora, si yo quiero escribir algo como esto, vamos a hacer el dibujito y después vemos cómo se puede escribir. Quiero escribir esta parte. Es decir, quiero escribir eso. Ya no es todo un semiplano, ¿no? Porque es desde estos para adentro y desde estos para arriba. Supongamos que esta abscisa es X igual menos 3.
Y supongamos que esta ordenada, acuérdense que es la Y, esto es el eje X, esto es el eje Y, y que la ordenada esta pueda ser 1. Entonces, para escribir esta región, quiero escribir lo que está rayado. Lo que está rayado, esta región 3, la escribiría así. Son los pares X, Y, tal que X es un real y hay una condición para ese real. No puede ser cualquier real. La X tiene que ser desde -3 para la derecha, lo escribo X mayor o igual que -3. Y también es un real. Y además, el Y tiene que estar para arriba del o igual a 1. Entonces, Y mayor o igual que 1. Entonces, así escribo lo que queda en este amplísimo rectángulo, digamos, un pedazo de plano, está limitado por X igual -3 y por Y igual a 1, y es lo de adentro. ¿Está bien? Entonces, en la práctica tienen que dibujar algunas regiones. ¿Qué pasa si yo no tomara, es otro ejercicio, si no tomara X igual a 3? Eso se marca punteando. ¿Y cómo se escribe esta nueva región? R4, ya este límite no lo tomo, entonces hago una línea de puntitos y serían los pares X, Y, tal que X pertenece a los reales y X es más grande que -3. ¿Qué quiere decir que sea más grande? Que de -3 no lo toco y de -3 voy para allá, pero no lo toco, entonces eso lo indico con con recta punteada. La parte de la silla es lo mismo. Y es un real, e Y es mayor o igual que 1. Obviamente que la región 4, como conjunto, está contenido en la región 3. Lo que le falta es todos los que tienen abscisa -3. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Todos se entienden? Bueno, entonces, de aquí hasta el jueves, lo que quiero yo y Natalia es que resuelvan los ejercicios de regiones del plano. Así hoy sí tenemos. Lo que pasa es que como hoy empezamos, viste, cuando a uno le parece que hoy es lunes, cuando empezás una actividad, sí tenemos que hacer lunes, por supuesto. Para el lunes, traten de hacer todos los ejercicios de distancia entre puntos y de regiones del plano. Pueden hacer alguna pregunta en el Classroom y también después nos encontramos el lunes y hacemos preguntas, me hacen a mí o a Natalia. En general, lo que vamos a está organizado de la siguiente manera. Es que Natalia va a dar más clase teórica, es decir, las cosas de demostraciones, etcétera, lo hace ella, y yo hago más la parte práctica. Obviamente que para hacer la parte práctica yo voy a tener que recordar algo de lo que ustedes vieron en teoría, que es por eso que yo hoy empecé medio como de cero, porque además Natalia me dijo que habían tenido un poquito de dificultades, ¿eh? ¿Qué es lo que tenés, Valeria, como duda? Pregúntame ahora.
No, los trabajos prácticos no están todavía. Los trabajos prácticos van a estar más o menos unos días previos a cuando ustedes lo tengan que entregar. En el ejercicio 4. Si dice x igual a 2 y la otra dice x igual a 4, entonces son dos rectas. Sí, son dos. Sí, En el dice y ejercicio igual a 2. 4, ¿se escucha? Sí, En el ejercicio 4 hay dos rectas paralelas al eje Y. sí. Una corta en 1 y la otra corta en 2. Y yo Sí. puse los valores, ¿puedo tomar dos valores de Y? Digo de X. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Solamente muestra la gráfica y nosotros tendríamos que dar, La región. claro. Una es 1 y la otra, y el otro y. Pero son paralelas al eje Y. Paralelas al eje Y. Sí, Entonces te decía, ¿cuáles son los valores que te dan? X igual 1 y X igual a 2. la región es todo esto. ¿Está bien? No marca la región, solamente marca esas dos rectas. ¿Y qué dice? No dice nada, definir mediante condiciones los subconjuntos en el plano. Bueno, entonces acá, y puede ser cualquiera. Y puede ser cualquiera. Claro, Y puede ser cualquiera, pero X solamente 1 y solamente 2. Exacto, entonces ojo cómo escribís esto, ¿eh? La región esta, vamos a ponerle R, son los pares X y, tal que X vale 1 o X es igual a 2, Oh, es un no, porque si pones Y, acordate sí, que vale para las dos condiciones si pongo se Y. tiene que cumplir Mm, X 1 o X igual a 2 e Y un número real cualquiera. perfecto, gracias. No, al contrario. ¿Mm? Si vos querés escribir esto y esto, no, todo son un montón de puntos que están acá. La X puede valer 1 o la X puede valer 2. Porque si Perfecto. pusieras la Y, daría el conjunto vacío, no hay ningún X que a la vez pueda ser 1 y 2. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. ¿Entendido? Bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes. No me voy a olvidar, pero no sé por qué pensé que era el lunes. Bueno, después subiremos las grabaciones. Hasta luego. Chao, profe, Trabajen, gracias. hasta luego. Trabajen mucho, ¿eh? Chao. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego.